¿sí? Tampoco enciende una lámpara para ponerla debajo de una caja, sino sobre el candelero, a fin de que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, de manera que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre celestial. El domingo pasado hablábamos acerca de la identidad cristiana y nos decía el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Hoy seguimos en esa misma dimensión. ¿Qué somos nosotros? Hay una pregunta, de hecho se volvió una predicación, una pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién es usted? Y entonces yo recuerdo que le hacían uno esa pregunta y uno no sabía qué responder. Uno decía, yo soy Yamil Alfonso. No, no le pregunto cómo se llama y no quién es usted. Soy hijo de mi padre. No, que no le pregunte quién soy hijo. Bueno, una gran pregunta, ¿quiénes somos? Y entonces aquí hay una respuesta. Hay una de muchas respuestas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Jesús dice, son sal y luz. Nuestra identidad está unida a esa situación, ser sal y ser luz. Somos sal y luz, sal de la tierra, luz del mundo. Interesante eso, porque no dice que somos luz de Marte o de Júpiter, sino de esta tierra, de este mundo, de este universo o de esta tierra que ocupamos en este espacio terrestre. Somos la luz del mundo. Interesante ese pasaje, interesante que el Señor diga eso porque pues nos indica que la luz hace varias cosas. La luz muestra varias cosas y nos define, nos dice varias cosas que la luz es o representa. Y podemos encontrar algunas cosas interesantes. Vamos a mirar entonces primero Isaías, capítulo número 60, y en los versículos 1 y 2, Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque llegó tu luz. La gloria de Yahweh resplandeció sobre ti. Versículo 2 dice, en verdad la tenebrosidad cubrirá la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Yahweh resplandecerá sobre ti y aparecerá su gloria sobre ti. Y nos indica una cosa interesante. Aquí puedo encontrar dos cosas interesantes de lo que dice el texto. Lo primero que podemos encontrar es que la luz que tenemos no es propia. Dígalo conmigo, mi luz no es propia. La luna es un satélite natural de la Tierra. La luna refleja la luz del sol. La luna por sí misma no tiene luz, pero el sol está frente a la luna y ella refleja, es como un espejo que refleja la luz. Así somos nosotros. Nosotros no tenemos luz propia. De hecho, el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Yo no recuerdo dónde está, eso está en Juan, pero no recuerdo el texto. Algunos de ustedes de pronto lo recuerdan. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Interesante, porque él dijo, mientras estoy aquí en la tierra, en esta manifestación en carne, soy la luz del mundo, la que alumbra el mundo. Ahora, en ausencia, el Señor Jesús no está aquí presente en cuerpo, en ausencia del Señor Jesús, ¿quién es la luz? Diga yo. ¿Quién es la luz? En ausencia del Señor Jesús, ¿quién es la luz? Yo soy la luz, ¿cierto? Aunque no nos llamamos luz, usted no se llama Doña Luz, ¿cierto? Pero sí somos los que transmitimos, llevamos, mostramos la luz. Y eso es lo que dice el texto en el versículo número 1. Versículo número 1 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Mire que es interesante porque dice, no dice, tú eres luz, sino que ha venido la luz. Cada vez que nos acercamos, eso nos indica entonces que cada vez que nos acercamos a luz, al Señor Jesús, iluminamos más. Cada vez que nos acercamos a Jesús, ¿qué pasa? Iluminamos más, nos mostramos más. La gente puede ver más la luz. Pero lo segundo que podemos mirar está en el versículo número 2. Lo ponemos en otra versión. Aquí está. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo es la situación del mundo hoy? ¿Cómo es la situación del mundo hoy? De oscuridad, de tinieblas, ¿cierto? Para que la luz resplandezca, ¿qué se necesita? Que haya oscuridad. Para que la luz se note más, ¿qué necesita? Que haya oscuridad. Entre más oscuro es el lugar, más brilla una luz, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué Dios me puso aquí en este lugar?
¿Por qué en este barrio? ¿Por qué recogen la basura justo cuando estamos en el culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos en tinieblas? ¿Por qué hay tanta tiniebla? ¿Por qué tanta situación? Entre más tinieblas hay, más se necesita la luz. Y entre más tinieblas hay, más brilla la luz. O sea que usted aquí tiene la oportunidad de brillar. Tenemos la oportunidad de brillar. Entonces, volvemos a lo que les decía el domingo. No vamos a hacer. No nos vamos a convertir. Si hacemos estas cosas, no nos vamos a convertir. ¿Qué es lo que pasa? Somos, ¿qué? Luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz y reflejamos la luz de Cristo en medio de las tinieblas que vivimos. Pero encuentro aquí tres cosas interesantes que quiero que podamos mirar en el pasaje. Volvamos a Mateo 5, versículo número 14. Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y tenemos que pensar en algo, mis hermanos. Si usted ve, si hay una ciudad puesta en lo alto de una montaña, no hay manera de esconderla. ¿Cómo hacemos para esconder una ciudad que está en lo alto de la montaña? ¿Cómo escondemos el barrio? Si estamos en una montaña, ¿cómo escondemos a Villa Santana si estamos en una montaña? Alguien dice, eso no tiene sentido porque pues ¿cuándo se ve iluminada una ciudad? ¿Cuándo una ciudad uno puede decir, es que esa ciudad es un referente porque la veo brillar? ¿Cuándo? De noche, pero si tiene alumbrado público, ¿cierto? Si no tiene alumbrado público, ¿cómo va a brillar? Y entonces la gente pregunta, ¿y cómo brillaban las ciudades en el tiempo de Jesús si no tenían alumbrado público? Pero recordemos que las ciudades les ponían una piedra caliza, y esa piedra caliza brillaba con el sol. ¿Cuál era la intención? Que fueran una guía, que fueran un referente, ¿cierto? Hay ciertas situaciones que uno dice, son un referente. Por ejemplo, los gordos siempre somos referentes, ¿ya? A las dos señoras del calvo o del gordo, somos referentes, ¿cierto? Pero aquí la referencia era una ciudad. La ciudad que con la piedra caliza y el sol brillaba, y entonces uno decía, allá hay una ciudad. Allá en medio de la planicie, en medio tal vez del desierto, o en medio del valle, uno llegaba y miraba y decía, allá hay una ciudad. ¿Por qué? Porque brillaba, porque se veía el brillo. Entonces cuando uno veía brillar algo decía, allá hay una ciudad. Allá podemos ir porque allí hay una ciudad. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos enseña? Que la notoriedad, la luz es imposible de guardar, que no es opcional brillar. No es opcional brillar. Brillamos porque Dios está en nosotros, brillamos porque el Señor pone eso en nosotros. No es opcional que brillemos. Estamos aquí para brillar, para mostrarnos. Mis hermanos, les decía el domingo, no es que vamos a hacer, sino que tenemos que comportarnos como tal. Hay padres que no se comportan como padres, pero por eso no dejan de ser padres. ¿Cierto que sí? Hay maestros que no se comportan como maestros, pero por eso no dejan de ser maestros. Si usted tiene hijos y no se porta a la altura, no los educa de una buena manera, está ausente, eso no quiere decir que usted deja de ser el padre de ese hijo, ¿cierto? No quiere decir eso. En estos días hablaba con mi esposa y entonces me decía, estamos hablando acerca de la responsabilidad que cada uno tiene que responder al Señor por ciertas cosas. Entre las cosas que tenemos que responder es cómo criamos a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuál fue la crianza que le dimos? Y entonces ella me decía, bueno, ¿y si alguien se va? No cría a sus hijos, sino que se va. ¿Usted cree que Dios le va a llamar a cuentas, sí o no? Claro, le va a llamar a cuentas, aunque él no haya criado a su hijo, lo va a llamar a cuentas si su hijo terminó mal porque es culpa de él, porque no estuvo presente. Entonces, hay gente que aunque tiene hijos, no se porta como padre, pero eso no le quita la responsabilidad de ser padre, no le quita el hecho de que es un padre. Así también, aunque no nos comportemos como luz, somos la luz. Entonces, lo que quiere decir el texto aquí cuando dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, lo que nos está diciendo es que es imposible que la gente no se fije en usted. Es imposible. Es total y completamente imposible que la gente no mire lo que usted hace, no mire cómo usted se comporta, no mire lo que usted está haciendo. Lo que le está diciendo el Señor aquí es,
Si usted se porta como luz, es una bendición, pero si no, igual la gente lo va a ver. En una cuadra, de hecho, yo me pongo a pensar, ¿usted no ha escuchado la famosa frase que sentencian los no creyentes y es que, ¿y eso que es evangélico? ¿Usted no ha escuchado eso? Ahora, hay gente que exagerada, ¿no? Ah, se puso gorra al revés, ¿y eso que es evangélico? Pero sí la gente, yo no he escuchado nunca que digan, ¿cómo le parece que vimos a fulano de tal tomando trago? ¿Y eso que es brujo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Lo ha escuchado alguna vez? No, ¿cierto que no? No he escuchado nunca que digan por ahí, ¿cómo le parece que vimos a fulano de tal con otra, que no es la esposa? ¿Y eso que es gnóstico? ¿Usted ha escuchado eso? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es imposible que la gente mire a los demás como referencia. ¿A quién miran como referencia? A usted y a mí. Nos ven como una referencia. Es imposible que la gente no nos vea, porque Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Estamos puestos en esta tierra para que nos vean, para que vean en nosotros el obrar y la voluntad de Dios. Nos ven. En todo lugar que vamos, nos ven. A todo lugar que vamos, nos observan. ¿Es así o no es así? Diga o no diga, hable o no hable, la gente lo observa a usted. ¿Por qué? Porque usted es creyente, porque usted es evangélico. A nosotros, a mí me gusta mucho la música, el rap cristiano. Entonces, a veces lo ponemos acá, ponemos música cristiana en rap, y pasan personas que son de una iglesia que es religiosa. Y entonces, no lo digo de buena manera, sino de mala manera, religioso, en el sentido de que son muy cerrados, muy... Bueno, entonces tienen ideas como muy extrañas. Y entonces cuando pasan y escuchan la música, se quedan mirando, y dicen como que, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Saben que somos creyentes, nos miran a ver si, qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos. Es imposible que no nos miren. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un almud es una canasta en donde se guardaba el grano. Si usted piensa en un almud o en una canasta para guardar grano, ¿cómo es? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo se imagina una canasta en donde usted guarda grano? Ancha y profunda, ¿cierto? En eso se imagina, ¿no? Ancha y profunda. Usted no enciende una vela y encima le pone una canasta que es ancha y profunda, porque ¿qué va a pasar? Se va a tapar la luz, se va a opacar la luz. Aquí se nos fue la energía, hoy se nos fue la energía todo el día, pues llego como a las 3, pero ¿qué tal que en la noche se va la energía? Usted prende una velita, pero encima le pone una canasta. ¿Qué va a pasar? No va a iluminar, va a opacar esa luz que está allí. ¿Y qué podría ser el almud para nosotros? Si lo vemos de una manera comparativa, el almud podrían ser nuestros miedos, nuestras preocupaciones, las situaciones que impiden que podamos brillar, las cosas que impiden que podamos mostrarnos. Debemos empezar a mostrarnos. Mis hermanos, a mí me preocupa mucho la vida o las redes sociales de ciertas personas. A veces uno ve que alguien es creyente y cuando uno visita su Facebook o sus redes sociales, encuentra que tienen música mundana o que muestran con orgullo cosas que no deberían mostrar, ¿cierto? Muestran cosas que no deberían mostrar como si fuera algo que fuera agradable. Entonces uno dice, ¿qué están mostrando? ¿Cuál es la luz que están reflejando? Ahora, el Señor Jesús dice que nuestra luz tiene que ver directamente con nuestras acciones. Uno debería en su Facebook mostrar lo que hace a favor de la obra de Dios, ¿cierto? Por eso es que mostramos nuestras predicaciones. Puede que alguien escuche nuestra predicación en Facebook y sea alentado a ser bendecido, o a buscar a Dios, o a hacer algo. Eso es importante. También, yo a veces veo que hay cristianos. Hoy estamos en una vaina de querer mostrarnos de cualquier manera. Y como a la gente que no es creyente le gustan
las cosas que son vanas, que son superficiales. Entonces hay algunos cristianos que caen en esa situación, caen en esa condición, entonces muestran cualquier bobada. Ah, no, voy a mostrar que tengo este gorrito, ¿cierto? Voy a mostrar que tengo una camisa nueva. Eso es lo que quiero mostrar. E incluso algunos dicen, no, mostremos así sea algo polémico. La vaina es que la gente hable de nosotros. No, no deberíamos de ser así. Lo que debemos demostrar es reflejar a Dios en nuestras acciones. ¿Qué es lo que reflejamos? Reflejemos a Dios en nuestras acciones. Y a veces el temor nos impide reflejar a Dios. El temor nos impide reflejar lo que hacemos para el Señor. Ay, no, que de pronto piensan, que se imaginan, que creen que. No, mostremos lo que estamos haciendo para que el Padre sea glorificado. Pero lo segundo que puedo encontrar, lo primero es que no es opcional que podamos brillar, pero lo segundo que quiero que podamos mostrar es que el propósito que tenemos aparece en el versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero es que nuestra misión es poder brillar, poder alumbrar, poder mostrar. Pero la luz, ¿para qué sirve? Y la luz sirve para ver varias cosas, pero les enumero dos cosas importantes. Lo primero es que la luz sirve como guía. ¿La luz sirve como qué? Como guía. Usted puede estar en un lugar muy oscuro y donde ve una luz, hacia esa luz se puede dirigir, ¿cierto? De hecho, los faros que se hacían o que todavía existen, ¿qué hacen un faro en una isla? Guía al barco para que el barco pueda saber hacia dónde se dirige, hacia dónde debe ir. La luz dirige, la luz guía. Nosotros somos, entonces, de hecho, no sé si usted ha hecho caminatas en la noche. Nosotros fuimos pastores, mi esposa y yo, pastores en lugares donde habían entornos que eran fincas de campesinos. Entonces teníamos que ir, por ejemplo, a Marsella, y recuerdo que íbamos a Marsella, a una finca que se llamaba Las Brisas. No era aquí, sino que era una finca lejos de Marsella. Íbamos con los hermanos y volvíamos a hacer visita, íbamos los martes, recuerdo, a hacer culto allá. Y cuando regresábamos, era inevitable ir en la tarde-noche, porque ahí salían los trabajadores. Cuando regresábamos, casi nadie tenía una linterna. Iba alguien adelante con una linterna. ¿Qué era el que iba adelante? ¿Qué es lo que hacía el que iba adelante? Guiaba, ¿cierto? Mostraba el camino, alumbraba el camino, nos mostraba qué era lo que íbamos haciendo, hacia dónde íbamos, cuál era el camino que teníamos que hacer. ¿Qué hacemos en medio de esta sociedad? Guiamos, alumbramos el camino de otros, alumbramos el camino de los que no tienen claridad, que no saben hacia dónde van. ¿Y cuál es nuestra guía? Nuestro consejo, ¿cierto? La palabra que les entregamos, la forma en que vivimos, alumbran a los demás. La forma en que hacemos las cosas. La gente ve todo, todo lo ve. Ve usted cómo trata a su esposa, cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a los demás. Pero también ve cómo se trata a su esposo, ¿cierto? Ustedes saben, yo recuerdo que mi mamá decía eso, que mamá decía que cuando uno salía a la calle desorganizado, era como si uno estuviera viudo. ¿Por qué? Porque no hay una mujer que esté detrás, ¿cierto? Que esté pendiente. Mi esposa no me deja salir. Y si yo saliera como me gusta vestirme, yo creo que la gente pensaría que yo soy un payaso. Los hombres no tenemos mucho gusto para combinar las cosas. Por ahí decían que había un pastor que le decíamos caja fuerte. Solo él entendía la combinación, solo él sabía la combinación que hacía. Pero eso hace mi esposa. No salgas con esa camisa que está arrugada, no salgas con ese pantalón que no te queda, eso está manchado. Y yo a veces digo, eso no importa. Y ella me dice, no, van a hablar mal de mí, ¿cierto? De mí es que van a hablar mal, ¿cierto? Si mi esposa sale, por ejemplo, a la calle con unos zapatos rotos o en sandalias al centro, con unas chanclas de casa, ¿qué van a decir la gente? No van a hablar mal de ella, sino de quién? Del esposo. A ese señor ni pasapato le da a esa pobre señora. Por eso es que yo le digo, no salgas con eso, no te pongas esto.
Porque la gente ve todo. Alumbramos, pero ¿a quién alumbramos? Y entonces nos dice la Biblia que tenemos un círculo de influencia. ¿A qué tenemos? Un círculo de influencia. Hay gente que dice, no, pero es que yo pastor, no tengo la influencia de poder cambiar a Pereira, ¿cierto? Porque todo Pereira, no, yo no soy capaz de cambiar a todo este barrio. No, pero hay un círculo de influencia que usted tiene. ¿Cuál es su círculo de influencia? Pues primero su familia. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que, pensemos por ejemplo en estos bombillos. Vean, nosotros tenemos unos bombillos que difieren de cantidad de luz que pueden dar. Estos bombillitos, por ejemplo, son muy pequeños, pero nos regalaron esa lámpara que ilumina mucho más, ¿cierto? Entonces, esa lámpara no solamente puede iluminar aquí adentro, sino que también tiene la capacidad de iluminar hacia afuera, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros podemos iluminar primero nuestra casa, los miembros de nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, con los que convivimos. A ellos los podemos alumbrar. ¿Cómo los alumbramos? Viviendo de una buena manera, viviendo de una buena forma, glorificando a Dios, haciendo que Dios sea exaltado. Usted sabe que hay muchos malos testimonios y personas que deciden no venir a la iglesia porque tienen un familiar que es creyente y no da testimonio, ¿cierto? Hay personas que lamentablemente asisten a una iglesia cristiana o se denominan como cristianos, pero que no han sido radicales en su vida, que han decidido vivir una vida mediocre en la vida cristiana o en el aspecto cristiano y han hecho que otras personas decidan no acompañarlos, no buscar a Dios, no buscar al Señor. ¿A quiénes debemos iluminar primero? A nuestra familia. A través de la palabra que les enseñamos, de la forma en que vivimos, de invitarlos a la iglesia, de poderlos involucrar, de generar esa situación. Lo primero que debemos de hacer es iluminarlos de la casa. Pero segundo, iluminamos a nuestros compañeros. Lo segundo que iluminamos es a nuestros vecinos, la gente que está a nuestro alrededor. Que puedan ver la verdad, que puedan ver la bendición, que puedan ver que en nosotros está la bendición. Mire, hay gente que dice, no, es que los evangélicos son terribles. Pero hay personas que ven en nosotros una respuesta, una salida, una bendición. Acá nosotros, yo he escuchado, he sido partícipe de muchas situaciones de mis vecinos. Han venido a decir, no tengo con qué comer. En ocasiones hemos tenido con qué ayudarles. Eso hace parte de brillar, ¿cierto? En ocasiones hemos tenido como bendecirlos y eso tiene que ver con brillar. A veces vienen y no podemos ayudarles, pero podemos orar por ellos. Hay gente que sabe que aquí tiene la posibilidad de venir y pedir oración y vamos a orar por ellos. Eso genera bendición. Debemos iluminar. ¿A quién más? A nuestros amigos. Podemos iluminar. Es lo que yo les decía ahora. Qué bueno que compartamos cosas buenas, que compartamos cosas que se hacen en la iglesia, que compartamos la palabra del Señor, que animemos a otros con la palabra de Dios, que les compartamos, que los iluminemos. A los compañeros de estudio, de trabajo. Ese es nuestro círculo de influencia. Es nuestro círculo de influencia. Estamos mostrando que Dios está con nosotros. Qué terrible es que hay gente que no sabe que nosotros somos creyentes. Eso es terrible, ¿no? Hay gente que no sabe que somos creyentes. Hay gente que no sabe que somos, o sea, no hemos brillado, no hemos iluminado a esas personas. Hay un círculo de influencia. De hecho, la palabra que utiliza aquí la Biblia para mostrar, para hacer las obras, es la palabra kalos, que significa no solamente algo bueno, sino algo bonito. Hay cosas que son buenas, pero feas, ¿cierto? Esto está bueno, pero es feo. Pero cosas que son buenas, pero también que además que son buenas, son bonitas. Hagamos las obras con gracia. Con gracia. Que la gente diga, qué bonito, qué especial, qué lindo, qué bonito que esto se dé. En estos días ayer estábamos en Impala, en la galería, estábamos allá con unas verduras y resulta que pasó una señora y le pidió a mi esposa un banano. Y claro, le entregó el banano. Y entonces, y allí más como a la esquina,
había una gran cantidad de muchachos consumiendo droga. Y mi esposa me dice, ¿será que ellos me reciben? Y yo, pues mami, yo no sé, a mí me dio como más cosas, y yo no sé, pues están como en su cuento. Y yo le dije, no, más bien no les lleves, ¿no? Ellos por acá también les dan. Y bueno, fui, hice una vuelta y cuando volví, ay amor, de pronto me reciben. Y dije, bueno, vaya pues. Y salí y fue y llevo, y como ella tiene tanta gracia, entonces estos muchachos, uno no le quería recibir, pero dijo, bueno, venga, yo lo recibo, para no dejarla con la mano estirada. Y esa gracia generó que ellos tuvieran empatía con nosotros. Vieron que estábamos malucos porque el olor era muy terrible y se alejaron un poco y unos dejaron de consumir. Así alumbre vuestra luz. Obras con gracia, especiales, bonitas, que puedan bendecir a los demás. Tenemos un círculo de influencia. Somos luminares en este mundo. Eso dice el apóstol Pablo. Eso creo que está en Filipenses, si no estoy mal, el capítulo 2 y el versículo, creo que es 15. Dice que somos luminares en el mundo. Filipenses 2:15 creo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué somos? En medio de una generación ¿cómo? Maligna y perversa. Mis hermanos, les decía el domingo, ¿Dios a dónde nos mandó? Al mundo, a un mundo maligno, perverso, para que seamos luz. Entre más oscuridad hay, más brillamos, más protagonismo tenemos. Qué bendición, qué bueno. A mí me da dolor, por ejemplo, escuchar que la gente dice, no, uno manda a los hijos a estudiar, a los muchachos que son cristianos a estudiar, y se vuelven mundanos. Y la Biblia dice que debería ser al revés. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y lo que debíamos de hacer es mandar a nuestros hijos a las universidades, pero preparados para predicar, preparados para anunciar, ¿cierto? Yo no sé, hay alguien que me dice que yo vivo muy orgulloso de mis hijos, pero pues es que son los míos y son muy lindos y se parecen a la mamá. Entonces, pero Juan, por ejemplo, yo he visto que ha sido una luz en ese lugar. A pesar de que están en la universidad y viene y me dice, tengo profesores que son ateos, tengo hijos que son, compañeros que son ateos, que tengo esta situación de gente que es atea alrededor y que ataca y que dice y que habla. A pesar de todo eso, Él es una luz. Estuvimos, no sé, hablando con quién, estuve hablando con un profesor. Y a veces hasta yo soy más temeroso que él, porque le digo, papi, no me ponga a hablar mucho, que de pronto le hacen perder el semestre. Él dice, no importa, yo solamente estoy comentando lo que dice la Biblia. Pero en política, en todo esto, hay tanta oscuridad y la luz deberíamos de ser nosotros que alumbremos y demos esa situación. Lo primero es que no es opcional brillar. Segundo, brillamos para otros. Debemos brillar para otros. Les decía, la luz primero guía, pero lo segundo es que la luz da la capacidad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Yo les quiero contar una anécdota, no le van a contar a mi hermana que les conté, bueno, ojalá que ella no lo vea, pero resulta que a mi hermana le gustaba mucho cocinar, pero a oscuras, no sé por qué. Entonces, a veces era que se metía a cocinar, y yo siempre le decía, vas a terminar cocinando un bicho en lugar de comida por no prender la luz. Y ella decía, no sé, sería que le fastidiaba la luz, no sé qué sería. Pero un día sucedió, vino a traerle un huevo frito a mi mamá, pero el huevo frito tenía carne porque tenía una lagartija que había caído en el lugar. A la pobre lagartija seguramente cayó y ella no se dio cuenta y hizo todo el proceso de cocción y fritó el huevo con la lagartija. Mis hermanos, en la oscuridad es muy difícil ordenar las cosas. La oscuridad trae desorden. De hecho, si usted entra a una casa y no prende la luz, usted ve que todo está como organizado. Pero cuando empieza a caminar, ¿qué pasa? Se tropieza, se da cuenta que allí hay cosas que no están buenas, que no están bien puestas, ¿cierto? Por ahí mi papá decía, en la noche los gatos son pardos.
O sea, en la oscuridad parece que una cosa fuera, pero en realidad no es. Pero cuando usted enciende la luz, ¿qué pasa? Que ve las cosas, descubre las cosas. A mi papá no le gustaban las lentejas, ni las arvejas, era más complicadito. Y mi mamá siempre nos daba las arvejas a nosotros y una noche, pero él tenía una premisa, era que si probaba algo se lo comía. No lo rechazaba, decía, me lo tengo que comer porque ya me lo probé. Y me acuerdo que una noche que no había luz, mi mamá le sirvió unas arvejas, a ver si se las podía comer. Y él dijo, no, 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 prendan una vela que yo no voy a comer. Y ella le decía, así muy amorosa, es que necesita luz para encontrar la boca, es que este es bobo. No, pero es que necesito a ver qué me van a dar. No, 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 ¿cómo es eso que es comida? No, prendan una vela y cuando prendan, me van a meter un tapado, ¿cierto? Porque es que en la oscuridad hay cosas que de pronto no podemos ver de una manera adecuada. No podemos saber qué es lo que sucede. No podemos saber qué es lo que está pasando en ese lugar. Entonces, la luz nos permite actuar de una mejor manera. Y es que cuando somos luz en medio de la oscuridad, podemos hacer que la gente pueda ver, entender y mirar su comportamiento y poder cambiar ese tipo de comportamiento. Debemos ser, entonces, luz. Bueno, se nos fue la energía, pero ahí está como volviendo. Muy bien. Debemos ser, entonces, luz. Pero por último, el versículo no, tiene que desconectarlo de acá. Eso es. Ahí como que está dando. Bueno. Muy bien. Entonces, por último, lo último que quiero mirar es que dice en el versículo número 16. Tal vez no lo podemos encontrar aquí. Bueno, aquí está. 16. No, 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 no. Mateo 5:16. Mateo capítulo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué debemos de hacer? Buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios que está en los cielos. Entonces hay gente que ve en esto como una contradicción. En el capítulo 6, que vamos a estarlo analizando pronto, el capítulo 6, el Señor Jesús dice, no hagan sus obras delante de los hombres para que los hombres los alaben. Y entonces ahí nos habla de la oración, del ayuno y de dar. Y dicen, cuando vayan a hacer ayuno no toquen trompeta. No, yo recuerdo que una hermana en Cartago iba a la iglesia y yo la veía así como triste. Hermana, ¿qué tiene? ¿Oro por usted? ¿Está enferma? No, es el tercer día de ayuno. Lo que quería demostrar que estaba en ayuno, ¿cierto? Otros, yo recuerdo una hermana que también vino y me dijo, pastor, venga. Sí, señora. Vea, lo pongo usted como testigo que le quiero regalar estos zapatos a este hermano. No, eso no se debe hacer. Nos dice el Señor que no hagamos obras delante de los hombres para que ellos nos exalten. El problema aquí no es las obras que hacemos, sino la intención que tenemos. ¿Cuál es la intencionalidad de las obras que hacemos? ¿Y quién debe llevarse el aplauso? Según este texto, ¿quién debe llevarse el aplauso? El Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos debe llevarse el aplauso. El problema es que mucha gente hace lo que hace con el fin de exaltarse en ellos mismos. ¿Cierto que sí? Ese es el problema. ¿Cuál es la diferencia? No, pastor, es que por ejemplo, los influencers. ¿Han visto los influencers? Que salen a la calle y reparten un mercadito y aquí estamos haciendo la obra, ¿qué más? ¿Cierto? Entonces la gente dice, pero ustedes hacen lo mismo. Ustedes no salen por ahí a predicar y a llevar que mercados y andan tomando fotos. Pues que la intencionalidad es diferente. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Hacer nuestras obras para que el Padre sea glorificado. Lo que queremos es mostrar que se pueden hacer las cosas. Mis hermanos, la Biblia dice que la fe de Noé condenó el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el único que era puro era Noé, pero esa pureza de Noé mostró que uno podía mantenerse puro en medio de un mundo así. Nuestras buenas obras condenan a las personas que son religiosas porque los religiosos dicen no tengo cómo. Pero nosotros mostramos que con poco se puede hacer mucho. Yo les decía a mis hermanos, mire, cuando fuimos a ir al Parque de la Libertad, mire,
La gente, cada vez que vamos al Parque de la Libertad y predicamos, la gente se queda asombrada que les digamos que la iglesia quede aquí. La gente piensa que la iglesia está ahí cerca. Pero cuando les decimos que es aquí, dicen, no, entonces ¿a qué vienen? Pues a llevar la palabra, a dar la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo iniciamos? Iniciamos con una bolsa de bombones. Eso es lo que hicimos. Fuimos y llevamos una bolsa de bombones y le dimos bombones a las personas. No teníamos muchos recursos, no teníamos mucho cómo, de hecho no tenemos mucho tal vez, pero lo que tenemos lo hemos podido dar. Y eso sabe qué muestra, le muestra a otras personas que sí tienen muchos recursos, que viven esperando que otros les ayuden, que lo que uno tiene que hacer es empezar. ¿Cuántos dicen amén? Empezar. Y de hecho, si alguien nos ve en Facebook y nos quiere acompañar, claro, es una bendición. Este domingo nos acompañó una pareja de Chinchiná, llevaron un refrigerio y nos andábamos embalando porque estaba muy bueno el refrigerio y nos dejaron una bala muy alta. Pero lo que sí digo es que lo podemos hacer. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? Que vengan a la iglesia, que se conviertan a Dios. Sí, pero que glorifiquen al Padre. Y yo he escuchado eso. Yo, por ejemplo, hemos llevado allá alimentos y una vez un señor me dijo, yo estaba mareado ya del hambre. No he comido nada en 2 días. Estaba mareado del hambre. Y eso que me dieron me devolvió como la vida. Gracias al Señor. Glorifican al Padre, que los aplausos se los lleve el Padre. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 12. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, ese versículo está muy tremendo, ¿cierto? Ese versículo está muy tremendo, ¿qué dice? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¡Qué tremendo! Mire, puede ser que haya gente que no responda, pero el día de la visitación, ¿cuál es el día de la visitación? Cuando el Señor Jesús vuelva, ellos van a tener que decir, hombre, los cristianos eran buena gente. En el momento en que pasan por momentos de dificultades van a tener que decir, hombre, esta gente sí era buena. Esta gente, ¿cómo cambiamos la opinión de una persona? Viviendo santamente, sanamente. Yo recuerdo que cuando vivíamos para allá, al lado de allá, había unos muchachos que nos amenazaban. Y yo recuerdo que había un señor que decía, les decía, pero ustedes, ¿por qué molestan a ese señor? ¿Por qué molestan a esa señora? Si son tan buena gente, ¿por qué? ¿Cierto? Por acá hay unas señoras también que no lo pueden ver a uno en la, yo no sé, pareciera que como que no podemos pisar la calle porque cada vez que yo salgo, que sale mi esposa, como que se molesta. Y en estos días están hablando mal de ahí, justamente hacen ahí afuera, y están hablando mal de nosotros. Y otra señora dijo, pero si esa gente es muy buena gente, pero si esa gente lo único que hace es servir, ¿cómo nos han ayudado? ¿Cómo nos han dado? Porque hemos mantenido nuestra buena manera de vivir en medio de las personas. ¿Pero para qué? Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué somos? Luz. ¿Qué somos nosotros? Somos la luz de este mundo. Somos la luz de este mundo. Ahora, quiero terminar ya con esto, es importante. El tabernáculo era un lugar muy oscuro. Era un lugar muy oscuro, mostrando que la revelación solamente proviene de una sola fuente. Es interesante porque el tabernáculo tenía una sola luz, que era el candelabro de oro. Una sola luz. Un candelabro hecho de un solo material, de una sola pieza, con 7 brazos. Una sola luz. Era un lugar como de 40 metros de fondo, o sea, un lugar grande, pero solo iluminado por un candelabro de oro. El Señor Jesús nos dice a nosotros, ustedes no nos dice, ustedes son una luz, sino que dicen, ustedes son la luz. La única luz que existe en esta tierra es la iglesia. Es la única luz. En el siglo XIX se decía que el siglo XX iba a ser el siglo de las luces. Y decían que el siglo XX iba a ser un siglo en donde el mundo iba a avanzar.
que el descubrir o el descubrimiento de la teoría de la evolución iba a hacer que la gente pudiera entender que evolucionamos y entonces, por lo tanto, vamos hacia adelante. El siglo XX que nos mostró guerras, problemas, situaciones. Porque la única luz del mundo es la iglesia. No somos una luz. Ayer hablaba con unos muchachos de una fundación y uno de ellos me decía, si hay caminos para llegar a Dios, es el cristianismo. En el cristianismo hay muchos caminos. Este y aquel. Yo lo miré. No, la Biblia dice que no hay sino uno. El Señor Jesús me dijo, yo soy un camino. ¿Qué dijo? Yo soy el camino. Y aquí nos dice la Biblia, no, ustedes son una luz, sino que ustedes son la luz del mundo. Somos la luz del mundo. No hay manera que este mundo se dirija hacia la bendición sino a través de nosotros. Es la única manera. No hay otra forma, no hay otra manera. Somos la luz. Somos la luz. El Señor Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya no está en este mundo, entonces, ¿quién es la luz? Yo soy la luz. Somos la luz. Que iluminemos, que proyectemos esa luz hasta lo más profundo y oscuro. En el nombre de Jesús. Pastora, nos dirige por favor en oración. Hoy oremos al Señor. Somos la luz de este mundo. Aleluya, ¿cuántos se gozan? Está bien bonita esta palabra, dice, somos la luz del mundo. Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de tus ricas y abundantes bendiciones y hoy poder decir, Señor, que tú nos has escogido para que brillemos, Señor Jesús, y que no nos escondamos, Señor, sino que por el contrario podamos poner en alto el Evangelio, podamos poner en alto la luz de Cristo Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, por mis hermanos que están en este lugar. Oramos, Espíritu Santo, por sus vidas, Señor. Tú conoces las peticiones, las necesidades, conoces, Espíritu Santo, lo que viven, Dios, lo que están sintiendo en este momento, las preocupaciones que tienen, Señor, pero sabemos que tú eres suficiente. Sabemos, Señor Jesús, que tú tienes el poder de guardarnos sin caída, que tú tienes el poder, Señor Jesús, de levantarnos. Tú tienes el poder, Señor, de obrar en nosotros y hoy te damos el permiso, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, actúa en nosotros, que podamos hacer tu voluntad. Estamos dispuestos a cumplir tu voluntad, Señor, y que mientras cantamos, Señor, tú puedas hacer una obra especial, Dios. Y declaramos que tú eres esa luz preciosa que ilumina nuestras vidas, pero que nosotros también somos llamados